3, 2, 1. Al aire. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un martes más de mediación. El día de hoy nuevamente nos acompaña la licenciada Miriam Barajas. Licenciada, bienvenida. Hola, buenas tardes, Minerva. De igual manera, el licenciado José Carlos Herrera. Bienvenido, licenciado. Hola, buenas tardes. Ambos nos acompañan de capacitadores especializados en métodos alternos MIC. Y el día de hoy viene como invitado especial el licenciado Óscar Olivares Castellano, abogado y director de APREM. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Hola, buenas tardes. Y bueno, Miriam, ¿qué es de lo que vamos a platicar el día de hoy? Capacitación con calidad en la mediación. Así es, Minerva, buenas tardes. Un saludo al licenciado Eric. Vamos precisamente a hablar sobre la importancia, como ya lo hemos venido platicando el licenciado José Carlos y yo, de la capacitación con calidad, que en este caso APREM se caracteriza por hacer diplomados de calidad y es en colaboración con el licenciado con quien trabajamos para llevar a cabo este proyecto y muchos otros que creo a lo largo del programa nos irá compartiendo. Sí, le agradecemos mucho al licenciado Óscar Olivares en esta ocasión que nos acompaña, en virtud de que además de ser un gran amigo, a la fecha es quien junto con su Academia de Preparación Empresarial nos ha abierto las puertas para poder realizar los diplomados que estamos haciendo en mediación, y a su vez la propia Academia de Preparación Empresarial tiene una oferta variada de diplomados y cursos tipo posgrado en Derecho, y pues también nos va a hablar de cómo se conectan todas estas cuestiones educativas y en cuanto a la calidad de la preparación que tenemos que tener, no solamente en la mediación, sino también en otros ámbitos como los que desarrolla APREM. Muchas gracias, licenciado Óscar. Gracias a ustedes, Carlos. Miguel, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como mencionabas, nosotros nos dedicamos, o la Academia de Preparación Empresarial APREM se dedica específicamente a toda la capacitación empresarial, efectivamente hablando de temas como el derecho o la contabilidad, que son temas que van muy de la mano, ¿no? Y que al final del día pretendemos buscar la prevención antes que la corrección, y precisamente son los temas como la mediación, el arbitraje, la conciliación, los que nos sirven para llevar a cabo este tipo de situaciones. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias, también agradecemos al licenciado Eric Alvarado, aprovechando los saludos que podemos manifestarle por su apertura en su programa para seguir nosotros tratando este tema de la mediación, y bueno, ahora en especial con vistas a una apertura en la materia, digamos, empresarial, que es también a lo que se dedica el licenciado Óscar, a difundir a través de cursos, a través de su empresa APREM. Así es, José Carlos, comentábamos ahorita, ¿no? Precisamente tenemos diferentes tipos de diplomados, principalmente el que en la actualidad estamos manejando mucho es el que tenemos en sociedad con ustedes, referente a los medios alternos. El año pasado tuvimos el acierto de tener este diplomado, creo que nos fue bastante bien, tuvimos un gran número de personas que hoy en día ya están buscando una acreditación por parte del Instituto de Justicia Alternativa, pero además de eso pues tenemos algunos otros diplomados, todos en el ámbito de la empresa como tal, ¿no? Y de la parte preventiva dentro de la institución. ¿Nos puedes comentar, perdón, licenciado Óscar, en dónde se encuentra la academia y cuáles son los diversos cursos que tienes ahorita planteados? Claro que sí, la Academia de Preparación Empresarial se encuentra ubicada en la mejor conocida como la carretera Tezistán, pero su domicilio correcto es Avenida Juan Gil Preciado, número 1806, en el local número 17. Ahí, ¿qué es lo que van a encontrar? Talleres, cursos y diplomados. En la actualidad tenemos un diplomado que está a punto de arrancar el día 27 de enero, que es de Derecho Corporativo y Administración Empresarial, que está enfocado precisamente también a toda la parte preventiva de la institución. Ok, entonces podemos poner las ligas de interés en la página, también para quienes gusten contactar al licenciado Óscar y a su equipo para este diplomado, ¿verdad? Que claro va a empezar el 27 de enero. 27 de enero, así es, de 5 a 10 de la noche, todos los viernes. Ok. Bien. Tenemos entendido que también nosotros vamos a hacer, por supuesto, parte de tu catálogo que tienen entre otros cursos, y el de nosotros empezará el día 14 de febrero. Habíamos dado una fecha anterior, pero ya va a empezar entonces el 14 de febrero también. Y serán los martes de 5 de la tarde a 9 de la noche, ¿verdad? Así es, de 5 a 9.
Pues en este caso, licenciado Oscar, ¿nos puedes platicar cuál es tu experiencia de lo que has vivido acerca de el curso que tomaste de diplomado en métodos alternos de resolución de conflictos? Claro que sí, digo, una experiencia muy buena. Las personas con las que compartimos el conocimiento realmente fueron capacitadores, como bien ustedes lo han practicado siempre, directamente del IJA, sí, personas que de repente nos pueden compartir sus experiencias. Creo que más que un diplomado fue un taller que nos permitió conocer bastante lo que es los medios alternos de solución de conflictos, y que sí, en lo personal hemos abocado mucho a la parte empresarial, ¿no? Todos creo que buscamos esa parte de evitar llegar a la justicia como es directamente en los juzgados por la situación del cúmulo de personas pues que estamos ahí, ¿no? Entonces la experiencia ha sido muy grata. Estamos en proceso de la acreditación porque definitivamente pensamos en tener ese espacio para que la gente pueda dirimir sus controversias, ¿no? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del método de resolución de conflictos en este sentido, como la mediación, la conciliación? ¿Tú lo tenías previsto antes en tu carrera como forense? Fíjate que no, definitivamente creo que todos caíamos siempre a la parte de los juzgados, y como nuestra cultura al final es tratar de dirimir las controversias directamente en un juzgado, pues al encontrar un nuevo método alterno, pues definitivamente es mucho más loable esta situación, porque nos gusta más que sea más rápido principalmente, no es directamente con menos citas, con menos situaciones que permiten que se dirima la controversia de una manera más rápida, ¿no? Y en el ámbito empresarial, pues claro que el empresario prefiere 1000 veces ir a estos centros de mediación que directamente a un juzgado, ¿no? ¿Y cuál es la manera en la que buscan ustedes que esta capacitación la gente sepa que es de calidad? Obviamente hemos hablado, por ejemplo, en el de parte de la capacitación de empleados del instituto, gente de calidad, pero además de eso, ¿cuál es otra de las características que tiene APREM para que la gente tenga esa certeza de que lo que están estudiando tiene validez, tiene currículum y les funcione a futuro? Claro, muy interesante tu pregunta, licenciada Miriam. En la actualidad encontramos muchas instituciones que se dedican a la realización de diplomados, cursos y talleres. En el Inter nos hemos dado cuenta que, si bien es cierto hay calidad, si bien es cierto hay muchas situaciones que permiten que sea muy buena la educación, más no dejemos por un lado que no todas las instituciones permiten o llevan a cabo la parte importante del currículum, que normalmente decimos tiene valor curricular, cuando en la práctica nos damos cuenta que ese valor curricular no solamente es decir tiene valor curricular, tenemos que acudir a una institución que se llama la Secretaría de Profesiones del Estado de Jalisco, que al final es la que le da ese valor curricular a cada uno de los diplomados, y no todas las instituciones lo tienen. Entonces, algo que debemos de subrayar es precisamente eso, que la Academia de Reparación Empresarial, junto con ustedes, nuestros diplomados, cursos y talleres, tienen ese valor que el profesionista le van a ir agregando dentro de su libro en el Estado de Jalisco. Entonces, eso es de resaltarse, además de que le hablamos a los diplomados cosas que no son diplomados. Muchas veces encontramos en la práctica que hay diplomados de 40 horas, cuando jurídicamente o legalmente no existen diplomados de 40 horas, ¿no? Los diplomados, si hace extensivo esta situación, son de más de 150 horas a 300 horas, ¿no? Entonces, el que nos oferten un diplomado de 40, de 50, 60 horas, entendamos que no va a tener la validez de profesiones porque no acredita las 150 horas de capacitación como mínimo, y es algo que se ofrece como un valor agregado dentro de nuestros diplomados. Ok, entonces esa es algo muy importante efectivamente, porque además de que sea una capacitación con calidad, que como estudiantes estemos aprendiendo otra vez a regresar a aprender al aula, también el documento, ¿no? ¿Cuál es la validez que va a tener independientemente de si estamos en Jalisco o en otro estado? Y como bien lo mencionas, la Dirección de Profesiones del Estado pues da esa certeza, que es muy bueno, además de las horas, ¿no? Que mencionas, que si es un seminario, si es un taller, si es un diplomado, y que si busquemos capacitación con calidad y que el documento que nos den también tenga una validez, ¿no? Así es, importante eso, ¿no? Porque la gente realmente encuentra o vamos hacia estudiar un diplomado cuando efectivamente en nuestro currículum como profesionistas no va a aparecer un diplomado que no tenga la cantidad de horas correspondiente. Durante muchos años lo hemos entendido como algo normal. Hoy en día, y conforme la tendencia y conforme va pasando el tiempo, nos vamos a dar cuenta cómo esto ya no va a ser normal. Ya ahora quien oferte un diplomado tendrá que tener por exigencia mínimo 150 horas, ¿no? Para poder decir que se llama diplomado. Si no es así, pues realmente no vamos a tener un diplomado como tal.
Pues sí, es una parte importante, ¿no? Que nosotros, en conjunto con ustedes, pues quisimos dar a notar desde un principio a todas las personas que han confiado en el diplomado y otros cursos que estamos ofertando al respecto de esa validez oficial, ¿no? Que es tan importante. Y máximo que viniendo de la casa rectora, pues, que en este caso es Secretaría de Dirección de Profesiones del Estado, perdón. Entonces, bueno, pues sí, creo que viene a cuento precisamente que con esto le vamos a dar una calidad especial, ya más específica en cuanto a que es curricular y bueno, funciona para cualquier profesionista. Como mencionábamos en otras entrevistas, pues no nada más los abogados son los que pueden tomar este tipo de diplomado. Incluso también los cursos que ustedes están ofertando, o sea, no solamente va dirigido a abogados, sino para otro tipo de profesionistas, ¿no? Claro, al final buscamos eso, ¿no? Que sea una situación de diversidad, que no estemos solamente enfocados como en algunos colegios, por ejemplo, que específicamente se establece que tiene que ser abogados, contadores, algunas instituciones inclusive es capacitaciones específicas, ¿no? Con abogados, con contadores, hay muchas carreras que son afín, hoy en día pues con tanta diversidad, creo que todos terminamos siendo licenciaturas afín, y también no solamente los que tenemos profesión, también los empresarios, que al final el empresario en lo personal nosotros buscamos que se capaciten, porque el empresario necesita saber qué es el servicio que va a solicitar, porque si no lo sabe, al final pues el contador, el abogado, como es la praxis, pues tenemos como la autonomía completa, ¿no? Lo que uno dice, el empresario lo cree, y es algo que no es tan sano, ¿no? Porque al final del día él también tiene que saber qué es lo que nos tiene que pedir, cómo comprar si no sabemos qué es lo que vamos a comprar, ¿no? Entonces sí tenemos diversos cursos, tenemos por ahí un tallercito que es para los empresarios, le llamamos el ABC de la creación de tu empresa, enfocado pues para que el empresario sepa cuestiones básicas de IMSS, de a lo mejor de Infonavit, de Hacienda, que es muy importante, para que todos estemos dentro del marco legal, ¿no? Desde licencias, permisos y demás, para evitar que una situación de corrección sea mucho más cara que una situación de prevención. La contratación de trabajadores, la plantilla, exactamente, el clima laboral. Cómo manejar las situaciones dentro de la empresa, ¿no? Las relaciones laborales es el módulo que especificamos, ¿no? Desde su contratación hasta su finalización, porque a veces es muy común hoy en día con tanta tecnología, pues que el trabajador, el abogado, el contador, el cliente inclusive, utilice primeramente el internet para saber qué información hay y ya te va y te reclama como empresario, ¿no? Entonces el empresario tiene que saber específicamente lo que está haciendo, ¿no? Y tiene que tener una noción general de todo lo que maneja dentro de su empresa, desde una marca, desde su creación de su empresa, ¿no? Que eso es lo que nos dedicamos dentro de ese pequeño taller. Pues eso es una tesis muy interesante, ¿no? Que tu propuesta entonces va dedicada a que incluso el mundo empresarial, no nada más el profesionista que va a ofrecer el servicio, sino el propio empresario conozca, como mencionaba, ¿no? El ABC de todas las cuestiones que tiene que tener presentes al menos, o como, digamos, que sepa cuál es el abanico de posibilidades sobre los cuales puede erigir su empresa, ¿no? Y en este caso, ¿tú crees importante que si conocen acerca de la mediación y los métodos alternos para resolver conflictos, ellos estén interesados, este grupo de personas de la sociedad de empresarios, en ver cómo a través de la psicología, que maneja mucho esto de los métodos alternos, revisen ellos que pueden encontrar una manera más rápida de arreglar los conflictos? ¿O crees que les sorprendería eso de la psicología dentro de las cuestiones laborales? Claro, digo, además de sorprender, creo que es importantísimo, ¿no? Porque el empresario se mete en muchos problemas y en muchos conflictos precisamente por el mal manejo de las emociones. Si el despido despide directamente, si el de recursos humanos despide directamente, muchas veces al no tener esa sensibilidad que tenemos los abogados, los contadores o los psicólogos, de decir sé lo que sigue, al final él despide y no le interesa en qué problema se mete el empresario, ¿no? Entonces, al ofertarles, que es nuestra intención, el modo alterno al campo empresarial, pues creemos que vamos a abrir un abanico de oportunidades para que no solamente el abogado, el contador, inclusive hasta un empresario puede capacitarse y puede llegar a ser una persona que dirima controversias siempre en cuanto llegue a tener los requisitos que marca la ley, ¿no? Pero sí es importante que él sepa que existe otra justicia, que no solamente es la de vamos al juzgado, ¿no? Durante muchos años creo que nos hemos formado los abogados principalmente en la generación de conflictos.
porque de eso vivimos, del conflicto, ¿no? Entonces llega un cliente y hemos platicado muchas veces que depende con qué tipo de abogado llegue, ¿no? Hay abogados clínicos con el ámbito de la medicina y hay abogados pues procedimentales completamente, ¿no? Que al final el problema que llega lo hace en juicio y habemos otros abogados que el problema que llega lo solucionamos de otra manera, ¿no? Que la tendencia, esperemos que logremos llegar a un parámetro en el que muchos abogados solucionen las controversias en estos centros de mediación, ¿no? Para evitar llegar a los juzgados, ¿no? Y por ejemplo, el taller que mencionabas del ABC, ¿cuántas horas dura? Ok, dura 32 horas, perdón, 24 horas, son 8 sesiones de 3 horas. Se ven temas, no hablaríamos en general las relaciones laborales, hablamos de un módulo donde establecemos la relación ante el Estado, el municipio y la federación. El Estado hablamos del 2% sobre nóminas, por ejemplo. En cuanto a la federación, pues hablamos de lo que tiene que ver con el seguro social y vemos diferentes temas en base a eso. La marca, la importancia del registro de la marca, al igual que todo lo que estamos platicando, creemos que es muy importante. La gente deja a un lado mucho la situación de las marcas. Creen que se tiene que registrar hasta que es una marca muy importante, cuando el mejor momento para registrar es desde el principio, porque desde ahí marcas un parámetro de decir a dónde quiero ir. Si yo no registro mi marca, pues quiere decir que no confío en mi producto, ¿no? Entonces tenemos que registrar la marca. No necesitamos forzosamente un abogado para el registro de una marca. Existe una institución como es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde tú puedes ir, inclusive hay capacitación gratuita, donde te pueden decir cómo es un ABC para la situación de la marca. Esto no quiere decir que no necesite al abogado, pero el abogado lo voy a necesitar cuando haya una situación más específica, no propiamente para el puro registro de la marca, ¿no? Entonces, ese es otro de los temas. Manejamos un tema que están incluidos ustedes que nos apoyan por ahí con eso, que es precisamente el medio alterno, que pretendemos que ese empresario, ese pequeño empresario o grande empresario que de repente pudiera ir, sepa que existen los medios alternos como una solución de conflictos. Por ahí manejamos otro tema que son las redes sociales. Tenemos un módulo donde nos enseñan a manejar nuestras redes sociales. Y nos dicen, bueno, soy un abogado, ok, ¿cómo manejas tu red social? Confundimos la red social con nuestra vida personal. No es lo mismo, ¿no? Tenemos que tener una red social para nuestra vida personal y una red social que mueva precisamente nuestro ejercicio de la profesión o en el caso de la empresa. Y por ahí también tenemos otro módulo que habla de los contratos. En ese módulo decimos, bueno, yo hago un contrato como arrendatario y digo, ¿hasta dónde son los alcances jurídicos del contrato que estoy firmando? Si yo no tengo nociones de derecho, pues pienso y me asustan de una manera muy fácil, ¿no? Tienes que firmar pagarés, tienes que firmar fianzas y demás cosas. Si yo voy a un curso donde me digan los alcances de cada tema o de cada contrato que yo voy a firmar, me abre un poco el panorama y tengo más posibilidades de negociar algunas cosas, ¿no? En general, hablamos de 8 módulos, aproximadamente son los que estamos manejando. Y la intención, repito, es capacitar a la gente en la parte preventiva, más allá que en la parte correctiva de ir a juzgados y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos para ingresar? Si mencionas que pues obviamente no es solo exclusivo de abogados, sino de las gente que va a iniciar una empresa o que ya tiene una empresa como tal, ¿cuáles serían los requisitos que necesitarían las personas para entrar a ese? Lo único que necesitaría yo es que se informaran directamente en la Academia de Preparación Empresarial. No existe un requisito como tal, lo importante es que quieras capacitarte, porque inclusive me atrevería a decir hasta que alguien que no tenga una empresa puede tomar el curso, con la intención de decir, bueno, ¿a dónde me voy a meter, no? Porque muchas veces creemos que la constitución de una sociedad pues es nada más decir, empezar a vender un producto sin tomar en cuenta los alcances jurídicos que esto genera, ¿no? Desde saber cuánto voy a meter a la cuenta de banco, desde saber cómo me tengo que constituir, si tengo que hacer una sociedad civil, si tengo que hacer una sociedad anónima de capital variable o los diferentes tipos de sociedades mercantiles. Entonces, no hay un requisito específico, es simplemente que tenga la intención de capacitarse. Eso es lo único que nos interesa a nosotros, ¿no? Y ya ahí le haremos entender el por qué es la importancia de la capacitación. Okay. Para en ese caso específico que mencionabas de ese taller, de algunos otros que sean más especializados, ¿hay algún requisito específico? En el caso tenemos por ahí también un diplomado que le denominamos las estrategias para el cumplimiento fiscal empresarial. Como han de darse cuenta, casi en todos nuestros diplomados hablamos de la parte empresarial, casi todos tienen nombre empresarial, ¿no? ¿Qué requisito podría ser? Prácticamente que sean abogados o contadores, ahí sí,
o administradores de empresas, porque sí los temas son muy específicos y son muy técnicos, hay muchos tecnicismos dentro de las clases que sí se necesita que tengas por lo menos una noción básica, ¿no? ¿Para qué necesitamos algún requisito? En el dado caso de que seas un profesionista, por lo menos tienes que tener tu cédula profesional estatal, para poder, lo que platicábamos al principio, que este diplomado tenga una validez ante la Secretaría de Profesiones o Dirección de Profesiones, como ustedes ya lo han comentado. Para que este mismo se inscriba, ¿no?, en el currículum de profesiones del Estado en nuestras propias cédulas estatales. Así es, tenemos una vida prácticamente en la Dirección de Profesiones, no es todo lo que yo vaya haciendo se va inscribiendo en el libro donde yo existo como un profesionista, y eso es lo que le da valor curricular. A veces o en la práctica encontramos que todo el mundo te dice valor curricular. Valor curricular no es que esté en tu currículum, es que esté en el currículum oficial, que es el de la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco. Entenderemos que el tiempo nos dará la razón, ¿no? Hemos trabajado mucho con médicos y nos damos cuenta cómo el médico habla de subespecialidades, habla de certificaciones, habla de estar colegiado, y las demás profesiones no entendemos qué es la tendencia. Vamos a llegar a un momento en el que ya no va a ser un requisito, o bueno, no va a ser una situación de gusto, va a ser un requisito, mejor dicho, ¿no? Yo me tengo que capacitar porque si no, no voy a poder tener las competencias para poder llevar a cabo la práctica de mi profesión, ¿no? De hecho, se está hablando mucho, ¿no?, que en el estado de Jalisco, aquí, para los amigos televidentes, pues que nos escuchan y ven en otras partes, en otros estados, pues sí hay una tendencia muy fuerte, ¿no?, para que ya próximamente haya una especie de colegiación obligatoria, en el caso al menos de los abogados, no sé si de otras profesiones, pero va muy encaminado a eso, ¿no? Creo que es también una tendencia nacional y es algo que están impulsando desde la federación, pero sí va a llegar un momento en el que vamos a tener que colegiarnos y, bueno, es parte de este impulso a la calidad, ¿no?, profesional que se le está dando. Me llama mucho la atención cuando comentas acerca de tus diplomados y otros cursos, licenciado Oscar, que tú mencionas que pueden ir muchas otras personas, no nada más profesionistas como abogados o contadores. Y yo estuve en uno de ellos precisamente, fue una experiencia muy grata, en cada clase con personalidades de primer nivel, y de verdad que había 2, 3 compañeros que no tenían una profesión afín pues a nosotros, pero precisamente querían emprender y querían poner una empresa. Lo más que yo pude observar es que con toda la atención que ponían, incluyendo con nuestros comentarios, sí se les iban resolviendo las dudas, es decir, el compañerismo que sí pudo surgir ahí en lo corto, pues iba mostrando que podíamos nosotros mismos reportar las dudas que ellos tenían, ¿no?, y informarles también como compañeros a ellos, ¿no?, desde nuestro punto de vista como contadores, abogados. O sea, creo que sí es hay una riqueza bastante buena cuando hay varios profesionistas en un tipo de cursos de este tipo, ¿no? Entonces, pues sí, es bastante grato lo que tienen a ustedes ahorita en la Academia de Preparación Empresarial. Y pasando a otro tema más enfocado a tu carrera, en tu pues forma en cómo has litigado, en todo cómo has llevado tus asuntos. Tú nos habías platicado antes a la licenciada Miriam y a mí que trabajabas para una clínica de salud. Hospital. Y en algún momento pudiste resolver un asunto a través de la mediación, ¿verdad? Claro. ¿Lo llevaste a cabo en la mediación en cuanto a las oficinas públicas o fue una mediación privada? No, normalmente es lo que, bueno, volvemos a la parte que mencionábamos ahorita de la tendencia, ¿no? Es cómo te formas, cómo te vas creando tú en tu licenciatura, ¿no? Entonces creo que hacemos todos los días mediación a los que no nos guste y a los juzgados, ¿no? Entonces si yo sé que en el juzgado me voy a tardar 3, 4 años en resolver un conflicto, ¿por qué no lo resuelvo de una manera amigable dentro de una institución, ¿no? Como en este caso fue en el hospital. Digo, en el hospital normalmente manejamos situaciones de cuestiones médicas, pero también de cuestiones de derecho laboral. Por ejemplo, el trabajador, ¿no? Que el trabajador tiene un conflicto con la institución y bueno, tú tienes que ser, no la institución, tienes que ser un mediador o estar en medio entre el trabajador y la institución, siendo que lo que a ti te conviene como abogado pues es que se dirima la controversia ahí, en ese momento, antes de irte a una junta de conciliación y arbitraje. Ahora, en materia de la salud, por ejemplo, pues es muy común que ya hoy todo el mundo quiere demandar al médico. Todo el mundo quiere denunciar al médico y demandarlo en las diferentes
ramas del derecho, no es una negligencia o es una responsabilidad profesional o un daño que le hicieron, ¿no? Entonces, a veces ahí podemos encontrar la solución del conflicto, ¿no? Es no permitiendo que ese conflicto se vaya a un juzgado, se vaya a una instancia mayor, cuando a veces es una situación de sentir más que de derecho, no es yo pienso que no lo hizo bien. El pensar no es un factor jurídico, no es cómo lo acredito y cómo me meto en un problema, ¿no? En alguna ocasión tuvimos un problemita con una cirugía bariátrica. Era una persona un poco obesa y quiso buscar la manera, de una manera rápida, de solucionar su problema, y manifestó posteriormente a eso que el médico no llevó a cabo una buena praxis, ¿no? Cuando pues el problema no era el médico, ¿no? El problema es cuando yo no hago una dieta, el problema es cuando yo no me responsabilizo y pretendo que el médico sea una varita mágica. Entonces es difícil hacer entender tanto al paciente como al médico que no hay por qué irse a una instancia legal, cuando son cuestiones de sentir más que de deber, ¿no? O de derecho. Entonces, tú lo has dicho, ¿no? Hay cuestiones subjetivas, ¿no? Que no van a entrar dentro de la teoría jurídica y menos de la práctica normal de los litigios, pues a resolverse, ¿no? Sino que existe más un sentir que se puede arreglar en una mesa de negociación, ¿no? Y en ese caso, entonces, ¿sí pudieron resolver ese asunto? Sí, claro. ¿Así mediante la mediación? Sí. ¿Sí? Cuesta mucho trabajo, y ustedes que son expertos en esto se dan cuenta cómo es difícil sensibilizar a las personas, pero creo que es una cuestión psicológica completamente, ¿no? Creo que los abogados, de alguna manera u otra, terminamos teniendo tintes de psicólogos porque escuchamos todo el tiempo las problemáticas de las personas, ¿no? Ustedes han de haber vivido divorcios donde llega la mujer golpeada y llega el hombre maltratado, porque a veces creemos que solamente son las mujeres, ¿no? Pero en la actualidad nos damos cuenta cómo también los pobres hombres también sufrimos de eso, ¿no? Entonces, de repente es una situación donde hay que sensibilizar a las dos partes. Es que la violencia es bidireccional. Ya se acabó, que tenemos aquí una machista absoluta, pero feminista absoluta, pero definitivamente es una situación, es una situación de práctica de todos los días, ¿no? Entonces, sí es difícil porque hay que tocar fibras muy sensibles, ¿no? Pero hay que hacerles entender que la mejor solución está en la mesa, no en un juzgado. Y lo vemos en situaciones de hijos, principalmente, ¿no? Hoy en día, que está tan en boga esa situación de la alineación parental, o tiene por ahí una denominación en cuanto a que la mujer, porque es donde desgraciadamente se está atacando mucho, hace al niño que odie al papá, ¿no? Entonces es una situación compleja porque al final el más afectado de todo es el menor. Mientras que los papás están peleando por una situación emocional y de sentir, el menor es el que está siendo el perjudicado. Entonces es ahí donde entramos, ustedes los especialistas en el ramo y nosotros en la preparación, de decir, bueno, ¿cómo le voy a hacer yo para encontrar el equilibrio y que las dos partes queden contentas y que el beneficio sea del menor, que al final de cuentas es el que más nos interesa, ¿no? Entonces, dentro de tu propuesta, o lo que alcanzo a percibir, es que tú crees que también los abogados deben de proponerle a las partes y estar más informados acerca de que ya existe precisamente este otro mecanismo, este otro método para resolver algo de una manera legal, pero aún así pues conciliatoria, más bien en un sentido de mediación, pues hablando de la teoría de la mediación, ¿no? O sea, es tu sentir que sí los abogados tengan que proponerle a las partes ya que hay estos otros métodos, estos otros mecanismos. Completamente, creo que es nuestro deber, además cívico, creo que como profesionistas, el decir, tenemos en nuestras manos la impartición de la justicia. Aunque pareciera que se lo aventamos al Poder Judicial, no decimos, el que imparte justicia es el Poder Judicial. No, sí la tendría que impartir, pero con tanto cúmulo de trabajo, después decimos por qué la justicia es mala en México, ¿no? Cuando la realidad es que nosotros mismos somos los que llevamos a que la justicia sea mala. Porque al final, por ahí tuve la oportunidad de ver un artículo donde decía, pues, cómo echamos la culpa al ente judicial, cuando a veces el que hace mal el trabajo, pues, es el abogado. El juez, en este caso, no tiene la culpa de que yo, abogado, no esté capacitado y preparado para demandar lo que realmente las partes necesitan. Y nos equivocamos y le echamos la culpa al juez, ¿no? Cuando ese no es el camino es cómo le ayudo yo al juez a que no tenga tanto cúmulo de trabajo en cuestiones que se pueden dirimir fuera, para que él se aboque precisamente a las cosas que realmente tengan una situación delicada de derecho, ¿no? Porque de repente están enfocados en temas, como ahorita lo mencionábamos, de sentir, y pierden de vista realmente con tanto trabajo temas bastante importantes, como a lo mejor es la tutela, ¿no? de un menor, cuando a veces
es una situación muy delicada y que se la llevamos al juez cuando son situaciones completamente de sentir y se pueden dirimir ante otro ente como es en este caso el IJA o los centros de mediación. Entonces creo que sí es un deber para efectos de poder exigir el día de mañana que haya una buena justicia, porque si yo mismo, abogado en este caso, soy el que genera el conflicto, pues la gente no va a buscar un problema, la gente va a buscar una solución. Si yo le doy un conflicto, pues no creo que sea el camino, ¿no? Claro. Creo que es un punto de vista muy interesante, ¿no? Relativo incluso al llamamiento de calidad, ¿no? Profesional que deben de tener todos, ¿no? No nomás el aparato judicial, sino como tú dices, todos formamos parte de un sistema. Entonces, desde los abogados hasta las propias personas, todos deben de tener en cuenta que existe otra forma y otra vía para poder resolver algo legal de una forma mucho más rápida, más económica y con muchas ventajas, ¿no? Como lo hemos hablado desde un principio en nuestras transmisiones. Uh-huh. Bueno, con lo que comentaba el licenciado Oscar, pensaba en cuando uno tiene un problema emocional, pues vas con el psicólogo, ¿no? Y cuando tienes un problema jurídico vas con el abogado, pero a veces un problema jurídico también está enganchado en un problema emocional. Y de ahí la importancia de la capacitación, ¿no? En este sentido, a lo mejor un psicólogo se va a abocar solo a cuestiones emocionales y un abogado que solo se dedica a hacer conflictos, pues al litigio, ¿no? Sin embargo, de entrada, como profesionistas no podemos dar aquello que no tenemos. Si no sabemos, no conocemos, no tenemos herramientas, no vamos a dar aquello que desconocemos. Habrá a lo mejor profesionistas que no conozcan esto y entonces obvio no vamos a ofrecer aquello que no tenemos. Y si lo ofrecemos, pero además es una ofrecimiento de calidad que nosotros mismos lo podemos ver, como lo mencionabas ya en el diplomado, que también le metemos mucho de taller para que los abogados sepan manejar esta cuestión emocional, para que los psicólogos sepamos un poquito de cuestiones jurídicas y darle tratamiento en esa parte, u otros profesionistas. Solo era remarcar eso, ¿no? O sea, la importancia de aprender a adquirir más herramientas para poder dar aquello que no teníamos y que lo hagamos de manera buena y de calidad. Claro, sí, definitivamente. Creo que es una buena mancuerna, siempre será una buena mancuerna el abogado, el contador, el psicólogo en este caso, porque hasta en la misma empresa, ¿no? En la misma empresa encontramos muchas veces la situación del clima laboral, que creemos que quien lo tiene que manejar es el contador o el abogado, ¿no? Cuando realmente pues no somos los más óptimos para llevar a cabo ese tipo de cosas, siendo que al final a quien le genera el problema pues es a mí como abogado, ¿no? Y por ende le va a generar el problema al empresario o al dueño del negocio. Entonces, si la mancuerna psicología, abogados, contadores, es muy, muy importante dentro de la empresa, ¿no? Y sí creo que el abogado termina teniendo tintes de psicólogo, ¿no? Porque escucha y recibe todo lo que aquellas personas tienen mal. Si no tenemos la capacidad de aterrizarlo y nos enganchamos, porque muchas veces pasa aquella persona que es golpeado por su mujer y viene un cliente y le dice que lo golpea a su mujer, pues se siente con la intención de atacar también él, ¿no? Cuando no tiene por qué ser así, ¿no? Los primeros que tenemos que estar muy fríos y tenemos que estar muy neutrales somos nosotros como abogados y los contadores y los psicólogos ni se digan, ¿no? Entonces creo que es una buena mancuerna y sí, la capacitación creo que es el camino para la excelencia en cualquier momento, ¿no? Y para la prevención, ¿no? Como lo venías mencionando, la APREM siempre se ha caracterizado por buscar siempre la prevención, ¿no? Que todos sus cursos y todo lo que hacen tienen el objetivo también de que si tú vas a crear una empresa o vas a hacer algo, prevengas muchas situaciones de conflicto futuro. Claro, al final la gente sigue sin entender que la prevención es más barata que la corrección. Inclusive hasta uno como abogado le es más fácil prevenir que corregir. Cuesta más, nos metemos en más problemas, culpamos a más personas, ¿no? El abogado normalmente es muy dado a decir, es que el juez fue injusto, cuando el que hizo las cosas mal pues fue uno porque no conocía, ¿no? Y por desconocimiento, porque hoy en día queremos, que es la parte medular de todo esto, queremos ser todólogos. Y el abogado sale de la licenciatura en Derecho y cree que tiene la capacidad de dar asesorías en todos los ramos del derecho, cuando, volvemos al mismo tema de la medicina, ¿no? El médico general no puede dar consulta en todas las especialidades. Para eso hay especialistas en cada rama de la medicina, que ojalá, y que realmente es la tendencia que nosotros buscamos, lleguemos a un punto donde el abogado tenga que ser especialista
Y especialista más allá de un curso, de un diplomado, especialista en una cédula profesional, donde diga y su formación profesional va encaminada a cierta rama del derecho, porque es tan amplia que realmente no podemos ser todólogos. Al igual que el psicólogo, al igual que el contador, no podemos ser todólogos, perdón. Entonces sí, ojalá que pronto lleguemos a ese nivel de decir, tenemos que estar capacitados al 100%, y que aquel que diga, soy abogado laboralista, sea abogado laboralista. Que el que diga, soy abogado penalista, esté acreditado por CETEC, y que tenga las facultades para poder llevar a cabo una situación de un juicio oral, por ejemplo, ¿no? O aquel que diga que es fiscalista, pues realmente tenga la capacitación y la acreditación de ser un fiscalista, ¿no? Ya lo vemos en los contadores. El contador hoy en día tiene que ser certificado. Y él es el único que puede dar dictámenes contables, por ejemplo, ¿no? El abogado sigue estando todavía ahí. Creo que ya la materia hoy, la justicia alternativa, la materia penal ya está siendo muy estricta y ya dice, tienes que ser especialista. CETEC, hoy los medios alternos, en materia laboral lo vemos, como antes cualquier persona podía ir a litigar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Hoy ya te piden una cédula profesional, te dan un número como abogado prácticamente, y eres el único que puedes entrar dentro de un conflicto laboral. Entonces, poco a poco creo que la tendencia va marcando eso, ¿no? Entonces, la capacitación creo que es medular para el buen funcionamiento de muchas de las profesiones, hoy hablando un poco de la psicología, el derecho y la contabilidad. Ok, creo que nos da mucha luz con todo este planteamiento, es bastante interesante, e incluso creo que a nuestros compañeros y auditorio como abogados les será de importancia escuchar este planteamiento, es muy bueno. Y quizás, bueno, si cabe la posición, te quisiera hacer una pregunta capciosa, como se dice coloquialmente. ¿Y tú crees que los psicólogos terminan teniendo tintes de abogado también, así como mencionas que los abogados tenemos luego tintes de psicólogo? A mí me queda claro que en la mediación aprendemos técnicas, herramientas, escuelas y mucho de psicología que nos sirve muchísimo. ¿Cómo a los psicólogos los ves así? O sea, que puedan terminar teniendo tintes de abogado también. Sí, claro, definitivamente el psicólogo, al igual que el médico, pues sienten que son el resolución de problemas en todo el ente, ¿no? Y definitivamente creo que sí lo son, o sea, sí tienen mucha capacidad para solucionar conflictos, pero también es cierto que si no los tienen que tener la capacitación en cuanto a la parte jurídica, porque esa asesoría que ellos le den o esa consulta que ellos le den a esa persona normalmente puede terminar en una situación de derecho. La gente a veces no cree, pero todo es derecho. Todo lo que tenemos en nuestro entorno es derecho. Desde subirme al camión, desde irme en una carretera, desde todo lo que yo haga, tiene tintes de derecho, al igual que tintes de psicología, ¿no? Entonces, sí considero que deben de tener un conocimiento jurídico para poder dar una buena consulta, al igual que nosotros, ¿no? Si nosotros no tenemos esa situación psicológica que por lo menos nos permita a nosotros estar bien, porque si no está uno bien, pues ¿cómo vas a dar bien? Decía la maestra Miriam, ¿no? ¿Cómo vamos a dar nosotros algo que no tenemos? ¿Cómo le voy a decir yo a una persona, da alimentos a tu hijo si tú no das alimentos, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer para hacerle entender a ese cliente que sí tiene derecho a alimentos y que los alimentos, más que jurídicos, pues son morales, ¿no? Lo hemos platicado muchas veces. Entonces sí creo que es importante que los dos estén capacitados, ¿no? Pero sí sigo creyendo pues que sí los psicólogos pues están como a otro nivel que los abogados, no sé si inferior o superior, pero están a otro nivel, ¿no? Bueno, y en ese caso, por ejemplo, tú que conoces a la licenciada y maestra Miriam, ¿reconoces en ella que ha tenido un crecimiento en ese sentido también del conocimiento del derecho o algunas facetas? Yo creo que al contrario, ella nos compartió con cuestiones de derecho, ¿no? Porque creo que sí tiene suficiente capacitación y suficiente conocimiento en el ramo dada su experiencia, ¿no? Entonces sí, en el curso lo que alcancé a captar pues fue prácticamente que ya tiene muchos tintes de abogado. Yo creo que nada más le faltaría ir a la escuela, pero prácticamente estamos hablando que ya es una cuasi abogada, ¿no? Perfectamente bien explicado. Sí, es algo de los que también tenemos en cuenta en el diplomado que ofertamos, y creo que tú te diste cuenta que nosotros quisimos hacer precisamente para los profesionistas no abogados un taller incluido dentro del diplomado para introducirlos en la teoría del derecho, algo muy general, enfocado básicamente a la teoría de las obligaciones. Es un tema que los abogados comprenderán de inmediato, pero el público y la audiencia debe tener en cuenta que, por ejemplo, lo que nosotros ofertamos también va encaminado en ese sentido, que tengan un conocimiento introductorio a la materia del derecho, no
vamos a enseñar una carrera como tal, pero sí es muy importante para aquellos no abogados que tengan esa noción o algunas nociones básicas, sobre todo la teoría de las obligaciones, que es a lo que nos enfocamos, porque pues en esa teoría de las obligaciones vemos muchos de los conceptos de los contratos, los convenios, y que es en lo que pueden terminar los métodos alternativos de solución de conflictos, en la realización de convenios y arreglos en ese sentido. Entonces, bueno, pues creo que todo esto abona, ¿no?, a la calidad que queremos mostrar en consorcio pues con ustedes, y creo que vamos muy encaminados en ese sentido. No sé si quieres agregar algo más, licenciado Oscar. Yo te preguntaría también sobre otro caso que tuve opción de ver, que tú lo habías llevado, porque creo que trabajabas también en FOJAL. Así es. El nombre en sí significa fomento. Me sacaste licencia o algo así. Son prácticamente los préstamos que otorga el Estado para aquellos emprendedores dentro del Estado, ¿no?, donde solicitan préstamos para generar pequeñas empresas o grandes empresas, porque es un ente que presta bastante dinero, ¿no? Me tocó ver que llevabas un asunto que se tramitó ante el Instituto de Justicia Alternativa. ¿Tú pudiste resolverlo en esa instancia o Sí, cuál fue la experiencia? Completamente, amigo. Fue donde realmente nos dimos cuenta como una situación mercantil, que en este caso era un procedimiento mercantil, lo pudimos dirimir ante el IJA, puesto que el mismo juzgado te da la pauta, ¿no? En su admisión de la demanda te dice que te invita a que lo lleves a cabo ante la justicia alternativa, ¿no? Entonces, en ese momento, la parte demandada recurrió precisamente a la justicia alternativa y nos citaron, y fue donde arreglamos el conflicto de una manera amigable. Sí considero pues que depende mucho de las partes. Al ser uno de los principios la voluntariedad, al final de cuentas es, si la otra parte quiere arreglarlo, pues lo va a arreglar, ¿no? Pero si no, siempre va a buscar maneras de decir están de su lado, ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, afortunadamente pudimos dirimir la controversia, y sí fue una experiencia muy grata, ¿no? De que se pudo dirimir, fue rápido, no nos costó un procedimiento judicial y la persona terminó pagando. Ok. Entonces hicieron un convenio. Sí, claro. O sea, sí hicieron un convenio. Sí, el convenio, en lo que quedamos ese día fue, vamos a volverlo a analizar, porque había números que de repente no daban, no estábamos muy de acuerdo, pero al final se dirimió la controversia, ¿no? O sea, fue un convenio que se hizo de manera extrajudicial, pero sí ellos terminaron pagando y la controversia se... Entonces después se desistieron ya en la instancia En judicial. el momento en que pagaron, nos insistimos y le entregamos sus documentos fundatorios a la persona. No tuvieron que elevar ese convenio ante el juez, ni mucho menos. O sea, fue muy rápido, muy rápido. Ya la persona se le ofreció un buen descuento y terminó aceptándolo para liquidar, ¿no? Pero sí sirvió, porque al final a veces nada más necesitamos que alguien más nos lo diga. Y el juzgado, el juez no está para decírnoslo, ¿no? Entonces, al momento en que ellos fueron con el IJA, escuchó una opinión completamente neutral, donde dijo, bueno, pues sí tengo que pagar, ¿no? Entonces, era algo que ya le habíamos dicho, pero como pasa todo el tiempo en cualquier ámbito, y la psicóloga no me dejará mentir, necesitamos ir a que alguien más nos lo diga, aunque yo ya lo sepa. Entonces, yo sabía que tenía que pagar, pero fui al IJA, y el IJA me dijo, tienes que pagar, y pagaron. Bueno, sirvió, ¿no? Haciendo una labor Sirvió, que hacemos precisamente con toda una teoría, ¿no? De método. Y de técnicas también, ¿no? Pero aquí Sí. yo creo la clave es la inmediatez, ¿no? Que tienes de momento, como mencionas, a lo mejor el juez no te va a decir o no te va a decir nada porque no lo tienes presente, y los mediadores, a través de las diferentes técnicas y herramientas que tenemos, no le vamos a decir a la gente, oye, paga, Claro. pero hacemos a través de todo este trabajo que te des cuenta pues que tienes que pagar. Y A lo mejor muy causa pronto, el ¿no? efecto, A lo mejor ya tú harás entender pues que tu obligación nació y debes el dinero, pero no tienes que pagar tanto, y es donde entra la parte del especialista, ¿no? De ustedes hacer entender a las personas cómo ambos tenemos que ceder para la solución del conflicto, ¿no? Aquí no es quien pierde, sino que buscamos que ambas partes cedan, ¿no? Sí, porque con ambas partes se realiza precisamente toda la técnica que hay que hacer. O sea, también ustedes, me acuerdo que incluso una vez los atendí, pues, en ese sentido, tú y otra persona representante de FOJAL, creo que entendieron muy bien, perfectamente, cuáles son los alcances de poder estar en una mesa de negociación en ese sentido, y sí les dieron bastante facilidades también, porque creo que sí
bajaron algunas de las pretensiones que tenían Así es. y desistieron de algunas pretensiones en aras de poder llegar a un acuerdo, ¿no? Más rápido con estas personas. Cosa que no se puede dar en un juzgado, ¿no? En un juzgado no podemos llegar, bueno, hoy en día con la nueva justicia oral mercantil ya es un poco más cercano, pero sigue estando lejano a la posibilidad de ir ante el IJA, inclusive hasta dentro de un centro de mediación, ¿no? Porque también el IJA al final termina teniendo mucho trabajo, ¿no? Sí, Entonces claro. ya hoy tenemos que recurrir a los centros de mediación, donde el centro de mediación nos puede decir, ¿sabes qué? Vamos a escuchar, vamos a sentarnos en una mesa redonda y vamos a platicar sobre todos los temas para encontrar esa solución al conflicto de una manera más pronta, que es lo más importante, ¿no? Perfecto, muy bien, pues qué bueno que hayas tenido todas estas experiencias ya ahorita y no sé, algo más que quieras agregar, licenciada, para preguntarle a él sobre su experiencia, ¿no? No, nada más recuerdo la ocasión en que nos tocó conocerte en una clase de tu maestría, que estabas un poquito renuente, ¿no?, a todo esto, que en su momento, ¿qué fue lo que te hizo cambiar esta perspectiva de dudar? Porque así como lo estabas tú en ese momento, hay mucha gente, incluidos profesionistas, que realmente creen que esto no funciona. Quienes estamos del otro lado y lo hemos vivido, sabemos que funciona y hacemos todo porque esto sí funcione, ¿no? Claro. Pero que en su momento, ¿qué fue lo que te hizo cambiar esa visión? Ok, ¿qué es lo que pasa? De repente hablábamos al principio de la parte generación de conflictos, entonces los abogados somos muy fáciles de generar conflictos, entonces en ese momento era un sí, pero si me pongo a ver el problema que después existe en nuestro maravilloso sistema jurídico mexicano, el amparo, vemos como que quien quiere realizar problemas, como yo abogado, pues puedo generar un conflicto, ¿no? Entonces te das cuenta como si la mediación es buena, pero también si el abogado está aferrado a generar conflictos, pues va a generar un conflicto y le va a encontrar a todo algo que genere que ese convenio, que ese acuerdo sea inválido, cuando ya hoy en la práctica que tuve la oportunidad de conocer el diplomado y que fue una experiencia muy buena, me di cuenta que no es tan sencillo, no es, esa voluntad de las partes siempre va a reinar ante todo, ¿no? Entonces por más que haya un abogado volviendo a la capacitación, si entendemos que la gente está capacitada, por más que un abogado le diga, haz un conflicto, la persona va a decir, no, si aquí lo puedo dirimir, aunque exista el amparo, pues aquí lo dirimo y lo termino, ¿no? Entonces eso te hace cambiar de opinión y también y buscar precisamente esa cuestión cívica, ¿no? Decir, oye, ¿por qué tengo que ser siempre el abogado que genere conflictos? ¿Por qué no puedo ser el abogado que solucione conflictos? Ya aprendes técnicas, como bien ustedes decían, porque esto no es, pues, porque nací ya soy un mediador, no es, tienes que aprender diferentes técnicas, que fue precisamente lo que me sirvió en su diplomado, ¿no? Que es donde adquirí diferentes herramientas para decir, oye, esto sí es muy importante, y esta es una tendencia, y además, que esto soluciona conflictos de manera rápida. En aquel entonces pues no tenía conocimiento de los medios alternativos, no era, empezábamos, ustedes llegaron, lo empezamos a ver y como abogado, generador de conflictos, dije, bueno, pues claro que no, o sea, aquí con amparo, aquí con esto lo tumbamos, ¿no? Pero entendemos que la parte preventiva y entendemos que la parte no generar conflictos es lo más importante en este caso, ¿no? Bien. Sí, es importante que nos hayas mencionado tu experiencia, pues, porque yo creo que hay muchos abogados y otros profesionistas que están en la misma posición, pues pueden aprender de lo que tú nos has platicado ahorita, ¿no? Cómo es que se te ocurrió entonces que sí podrías cambiar a una modalidad ya no de tan generadora de conflicto en ese sentido, sino hallándole la ventaja, ¿no? sobre esta cuestión. Mencionas algo importante, ¿tú crees entonces que ya los servicios como abogado o como despacho jurídico los debe uno ofertar también con esa amplitud de ser centro de mediación privado o tratar de canalizar a las personas a un centro de mediación privado, etcétera? O sea, claro, completamente. Si ves futuro, perdón, como también un tanto desde el punto de vista de negocio, como sustentable para un despacho o para un abogado. Completamente, el problema es el desconocimiento, de repente no sabemos el alcance. Yo hablo en el ámbito empresarial, no digo, bueno, hoy en día el ya poder poner dentro del despacho un centro de mediación y decir, tengo el contrato de tal empresa y podemos poner una cláusula arbitral, por llamarlo así, decir, la controversia se va a dirimir en el centro de mediación, claro que da un valor agregado. Y claro que la gente, el empresario, inclusive no solo el mexicano, el extranjero dice, perfecto, dirimo la controversia rápido. Hay una persona que tiene la capacidad
de ayudarnos a encontrar la solución del conflicto. Entonces, completamente estoy seguro que la tendencia nos va a llevar a que el ser especialistas en esta rama nos lleve a que sea realmente rentable esto, ¿no? Ya se acabó, tuve la oportunidad de dar clases algunos años en la universidad y se acabó la parte de solo el derecho laboral, mercantil, civil, familiar y penal, que es la primera pregunta que les hace uno de los estudiantes. ¿A qué te vas a dedicar cuando termines tu carrera? Y te encuentras que solamente existen esas 5 ramas del derecho. Cuando hoy ya hablamos del derecho corporativo, ya hablamos de, en este caso, la especialización en medios alternos, o sea, ya hay más ramas del derecho que pueden ser explotadas, ¿no? Entonces creo que sí va a tener mucho que ver la capacitación que se le dé a la gente y las escuelas que abonen mucho a esta parte, ¿no? Para que también el alumno que está en la licenciatura entienda que hay una nueva justicia alternativa, ¿no? Sí, es verdad, incluso en un congreso que habíamos participado hace tiempo, la licenciada Miriam y yo, incluso hubo un ponente que manifestaba que ahora existe una figura que se llama mediador energético y tiene que ver con las cuestiones que estamos viendo ahorita de la reforma energética y que se ocupa para los efectos de dirimir conflictos entre empresas que extranjeras van a venir y quieren aprovecharse de determinada región en donde puede haber también poblaciones que querrán hacer sentir su necesidad de que estén ahí presentes o no, o de una manera con condiciones, etcétera, ¿no? Y sí es muy importante que ahora entendamos que hay una amplitud de ramas del derecho, ¿no? Como mencionas, para poder actuar. Bueno, pues agradecemos tu presencia. ¿Quisieras por favor comentarnos otra vez el domicilio, por favor, de la Academia de Preparación Empresarial? ¿Algún teléfono donde se puedan comunicar? Claro, ¿también? sí, el domicilio es Avenida Juan Gil Preciado, 1806, el local número 17 es en la colonia Los Robles, y por ahí en nuestra página web tenemos APREM, www.aprem.mx, ahí pueden encontrar teléfonos, información, igual en nuestro Facebook, que es APREM, como tal, APREM. Encuentran toda la información que puedan solicitar para efectos de nuestros diferentes cursos, talleres y diplomados, como mencionábamos ahorita, todos abonados al ámbito empresarial. Repetir de nueva cuenta, arrancamos el día 14 de febrero con el diplomado en medios alternos con ustedes, el día 27 de enero arrancamos con el diplomado en Derecho Corporativo y Administración Empresarial y posteriormente estaremos invitando a la gente a otros diplomados que estaremos participando. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, licenciado Oscar, por habernos acompañado el día de hoy, y también comentarle a las personas que además de la calidad que APREM busca a través de profesiones del Estado, a través de lo que nosotros hacemos como empresa, de colegios y de que todo esto tenga calidad, les puedo asegurar que la calidez con la que el licenciado Oscar siempre nos recibe en sus instalaciones genera ese ambiente que mencionaba, ¿no? De compañerismo, de sentirnos a gusto, de sentirnos cómodo, porque además de que hayan buenos maestros, el lugar y el ambiente en donde estamos dedicando 4 o 5 horas que estábamos hablando es importante, y pues es algo que siempre hemos encontrado en APREM contigo, licenciado Oscar, y pues muchas gracias. Y en su personal también, en las instalaciones, el personal, todo. Sí, resaltar esa parte, ¿no? Estamos buscando que sea una impartición distinta de educación, ¿no? Esa calidad de las instalaciones, la comodidad principalmente, ¿no? Salones relativamente amplios pero justos para 25 o 30 personas, donde no haya más porque el aprendizaje no es el mismo, no haya tampoco pocos porque de repente no se puede aprovechar de la misma manera y no se retroalimenta de la misma forma, ¿no? Pero calidez en cuanto a las instalaciones, en cuanto a nuestro personal, pues buscamos que siempre la gente se vaya con un buen sabor de boca y con algo que caracterice a nuestra Academia de Preparación Empresarial. Sí, Okay. Bueno, y ya finalmente también agradecer a Mirna y al licenciado Eric y a Previder Elex, a todo su equipo de trabajo, por este noble trabajo que están haciendo y difundir los métodos alternos, que como siempre lo hago mención, quienes somos apasionados de estos queremos que toda la gente sepa, que lo conozca, que lo viva y que realmente se retome esta cuestión de el poder que tenemos como sociedad de resolver nuestros conflictos por nosotros mismos. Así es, Miriam. Al contrario, muchas gracias a ustedes por estar nuevamente con nosotros. Licenciado Oscar, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos platican. Y recuerde, si usted quiere ser invitado, escríbanos a www.previdere.com. Aquí nos indica cuál es el tema que usted quisiera tratar y ya nos ponemos nosotros en contacto con usted. Agradecemos nuevamente a los capacitadores especializados en métodos alternos, MIC. Licenciado Oscar, muchas gracias. Y recuerde que con voluntad es posible. Aquí nos vemos el próximo martes de medias.